Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de Spaniard Performance y un día más voy a estar yo solo, no tenemos invitado esta semana. Lo que tengo que decir es que una semana después de que este podcast se publique vamos a estar hablando del mismo tema que hoy, que es el tema de las asimetrías, y vamos a estar hablando con dos personas que sí que han estudiado estas asimetrías y que nos van a dar un contexto un poco más quizá desde dentro de la literatura, pero yo voy a intentar analizar esta literatura. A través de este análisis de literatura es como he conocido a estas dos personas, y además a partir de ahí luego voy a hacer como siempre, que lo que hago es dar una perspectiva a nivel personal, después de mi experiencia, después de lo que yo creo que es válido o no. Y vamos a estar hablando de eso, ¿no? De las asimetrías. Sobre todo vamos a estar hablando de las asimetrías en términos de lesiones. Hay un podcast muy interesante que hicimos con Natalia hace tiempo, que os voy a dejar el link debajo en la descripción también para que le echéis un ojo. Así que nada, le podéis echar un ojo ahí, vamos a hablar de eso. Lesiones sobre todo, hablaremos un poco de cómo afecta también al nivel de rendimiento, pero básicamente quiero quedarme en la parte de las lesiones porque es la parte que más se discute muchas veces, etcétera, etcétera. Así que nada, como siempre recuerdo varias cosas. La primera, si estáis viendo este podcast y lleváis viendo el podcast muchas veces, podéis dejar la review, podéis dejar el like si estáis en YouTube, podéis dejar las estrellas si estáis dentro de Spotify o iTunes. Os lo agradezco muchísimo porque es que además eso ayuda a que a la gente le llegue más el podcast, y sobre todo lo podéis compartir en historias, lo podéis compartir con personas que creéis que puede ser interesante para ellos, y eso además sí que ayuda a difundirlo directamente. Y como siempre tenéis también el descuento de hasta un 10% en el encoder de Vitruve con el código Spaniard10, y tenéis los programas de entrenamiento de Spaniard Method Foundations 3.0 y sin material. Así que nada, vamos con el episodio de hoy. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bueno, como hemos dicho, hablamos de asimetrías. Recordaros también que si estáis viendo esto en YouTube, podéis verlo con vídeo. Voy a estar mostrando una vez más una página de cómo yo pienso un poco en este tema de estas asimetrías, en el análisis que he hecho, etcétera, etcétera. Esta va a ser la primera parte. Como hemos dicho, después, la semana siguiente, vamos a tener invitados, y la siguiente sacaré la segunda parte, en la que cubriré un poco lo que hemos hablado en el podcast de antes y cubriré otras partes que quiero que queden claras. Vamos a empezar hablando un poco de lo que dice la literatura. Esto sí que es una parte que el tema de las asimetrías es súper complejo. Creo que tanto cuando las estudiamos como cuando lo miramos a nivel práctico es una parte muy compleja, y tenemos que analizarlo desde la parte más compleja, conocer lo que hace a esto tan complejo y pasar después a hacerlo más simple, en el sentido de que cuando nosotros conocemos todo lo que puede estar involucrado entre estas asimetrías, podemos empezar a hacerlo más simple para luego nosotros aplicarlo realmente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es complejo estudiar las asimetrías. ¿Por qué es complejo estudiar las asimetrías? Sobre todo en comparación con las lesiones. Primero, porque sabemos que correlación no implica causalidad. Es decir, porque nos encontremos una asimetría y nos encontremos una lesión, no podemos asegurar 100% que ese era el problema de la asimetría. Por lo tanto, el estudio de estas asimetrías tiene que ser a muy largo plazo, tenemos que estudiar a una gran parte de la población, lo tenemos que hacer de la misma manera. Por lo tanto, hacer el estudio de las asimetrías complejo. La segunda parte es que las asimetrías se pueden testear de muchísimas maneras. ¿Qué estamos midiendo? Una asimetría en un CMJ con plataformas de fuerzas duales. Estamos midiendo las asimetrías con un salto a una pierna en una plataforma de contacto, con MyJump. Estamos midiéndolo en un cambio de dirección. Estamos midiéndolo en un movimiento aislado de extensión o de flexión de rodilla, de extensión o de flexión de cadera. Podemos medir estas asimetrías de miles y miles de maneras. Entonces, eso hace muy complejo el estudio de las asimetrías, porque realmente, ¿qué estamos buscando? Deberíamos medirlo absolutamente todo, encontrar asimetrías en todos estos patrones de movimiento y en todos estos test, para luego poder sacar alguna conclusión en el momento en que alguien se lesione. Luego podemos utilizar regresiones para llegar a entender cómo afecta hasta el rendimiento, cómo ha afectado a las lesiones, etcétera, etcétera. Pero es algo. Por lo tanto, si miramos a la literatura que he marcado aquí, un metaanálisis y dos revisiones sistemáticas que me parecieron interesantes, y además es que envuelven muchos de los estudios que se han realizado dentro de las asimetrías. El primero analiza el rendimiento, y sí que me parece interesante porque en este estudio en el que se analiza el rendimiento sí que se encuentra que aquellas asimetrías por encima de un 10% sí que tenían un efecto sobre el rendimiento de salto, sobre el rendimiento sobre todo de cambio de dirección, de velocidad, no sobre el salto vertical, pero sí que encontraban una pequeña diferencia ahí.
volvemos a lo mismo. Si nos ponemos a criticar todo esto, podríamos encontrarle pegas a absolutamente todo, pero tenemos que describir lo que es los encuentros que se han hecho y después ya empezar a pensar más allá con toda esa información que tenemos. Después tenemos una revisión sistemática, dos revisiones sistemáticas realmente que no encuentran relación entre las asimetrías y las lesiones. Sí que hablan de que hay estudios que las han encontrado y hablan de que hay estudios que no han encontrado ningún tipo de relación. Por lo tanto, lo que se dice es que la literatura realmente no está clara, no se ha sacado una idea concreta y realmente yo creo que jamás se va a sacar una idea concreta a través de la literatura, salvo que se haga un estudio en el que se tengan los factores muy controlados, en el que tengas acceso a una población muy específica de un solo deporte, a un nivel bastante elevado, algo en el que puedas llegar a medir las cosas de manera muy precisa y eso realmente es muy complicado, sobre todo cuando hablamos de lo que hemos dicho, de algo que es difícil de medir, sobre todo en pista como tal o en campo, dentro del propio juego, y es difícil de conocer. Entonces, pasando a la parte un poco más práctica, cuando estamos hablando de si nos encontramos con asimetrías, depende de la manera, primero que una vez más volvemos a cómo lo medimos y qué asimetrías nos estamos encontrando, sea como sea, lo que estemos utilizando para medir, si nos encontramos una serie de asimetrías, decimos que encontramos una asimetría que favorece a la pierna izquierda en un 10%, 15%, 20%, lo que sea que nos encontremos. Tener en cuenta, lo primero, que el nivel de asimetría tiene mucho que ver. Si nos encontramos asimetrías del 5, del 10%, yo creo que normalmente suelen ser asimetrías que tenemos que entender que están dentro de rangos bastante normales. Después, a partir de ahí, una vez hemos analizado eso, si estáis viendo esto en vídeo, os recomiendo que esta parte la veáis en vídeo porque os voy a enseñar un árbol de decisión en el cual os muestro un poco mi manera de pensar, pero de todas maneras os voy a estar narrando. Así que una vez nos hemos percatado y digamos que esas asimetrías que yo normalmente empiezo a calcular a través por encima de ese 12% de asimetrías de favor hacia una pierna o hacia otra en diferentes acciones que yo puedo medir, sobre todo normalmente en plataformas de fuerza es lo que más he hecho. A partir de ahí sí que empezamos a pasar por una serie de decisiones, ¿no? Lo primero es si presentas asimetría, lo que hemos dicho, y encontrar esa diferenciación de números. Después, lo primero que yo pienso cuando veo una asimetría es si ha habido una lesión en el pasado. Si ha habido una lesión en el pasado, tenemos que progresar un poquito más allá y empezar a analizar todo eso. Si no ha habido una lesión en el pasado, sabemos que tenemos una asimetría. Tenemos que pensar que también puede ser una asimetría puntual, es decir, algo que ha sucedido simplemente en el test que hemos hecho ahora y que eso tenemos que monitorizarlo a lo largo del tiempo para realmente conocer si es una asimetría común que se está produciendo constantemente o si simplemente es una parte del error del test que vamos a tener que estar midiendo durante mucho tiempo. Por lo tanto, si no ha habido una lesión en el pasado, a mí lo que me gusta hacer es ser consciente de esto y seguir monitorizando ese nivel de asimetría a lo largo del tiempo, incorporarlo dentro de los propios tests. Con una plataforma de fuerzas se hace mucho más sencillo. Pero por ponernos un ejemplo, si queremos medirlo a través de una plataforma de contacto de MyJump, sí que podemos hacer trabajo de salto unilateral que podemos medir 2 días a la semana sin ningún problema junto al trabajo de CMJ, etcétera, etcétera, para tener ese seguimiento de las asimetrías. Nada más, pero una vez lo hemos medido, poder seguir midiéndolas las máximas veces posible, sacar medias, es decir, sacar 2 tests, porque yo sé que 3 tests de trabajo unilateral, de salto unilateral, más el CMJ, más el drop jump, más el squat jump, etcétera, etcétera, se puede hacer mucho si lo estamos haciendo, se puede hacer demasiado si estamos haciendo estos tests con bastante frecuencia, nos quita mucho tiempo, pero si podemos sacar 2 tests, ¿por qué no tenerlos para tener una media de esos 2? Y después, cuando más test tengamos, empezaremos a ver esas medias y cómo se comportan. Si empiezan a bajar esas medias hasta por debajo del 10%, por debajo de ese 12%, o si empiezan a subir, o si empiezan a mantenerse, y a partir de ahí sí que podemos empezar a seguir analizando. Pero realmente, si ese deportista no ha tenido ninguna lesión, no presenta con ningún tipo de dolor, etcétera, etcétera, si esas asimetrías no presentan ningún pico, que eso lo veremos en la segunda parte, yo creo que no hay nada de lo que preocuparse. Si ha habido una lesión, lo primero que yo me plantearía es ¿hace cuánto ha sido esa lesión? ¿Por qué me planteo esto? Yo pienso en esto porque una de las lesiones con las que más he tratado normalmente son con los ligamentos cruzados. Con un ligamento cruzado normalmente en ese proceso de ligamentización, y no me voy a poner a discutir esto porque más o menos son esos 24 meses, dependiendo de rehabilitación, dependiendo de muchísimas cosas, pero pienso en esos 24 meses de periodo de ligamentización de ese tendón que se ha utilizado para recuperar o para sustituir ese ligamento cruzado anterior.
Entonces, a partir de ahí, si la lesión ha sido por encima, hace ya más de 2 años que esa lesión se ha producido, yo creo que sí que hay que hacer una evaluación continua, como la que vamos a poder hacer si la lesión ha sido hace menos de 2 años, pero sí que tenemos que mirar si esa persona presenta dolor, si presenta alguna ineficiencia en su movimiento. Para mí una ineficiencia en su movimiento suena muy técnico, pero realmente no es más que preguntarle: ¿presentas dolor? ¿Presentas momentos en la pista en los cuales presentas debilidad? ¿Presentas déficits en el momento en el que piensas que no puedes llegar a según qué acciones por una fatiga mayor en una pierna que en otra? Algo que pueda relacionar a esa lesión, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso tiene que ver a nivel psicológico, a nivel de la recuperación y tener esa evaluación. Pero una vez hemos hecho esa evaluación, yo lo que sí que marco es que en principio esa persona está preparada para seguir jugando. Si lleva 2 años después de esa rehabilitación ya jugando, o el tiempo que pueda llevar, que seguramente llevará ya varios meses o años jugando después de esa lesión, y analizar si está presentando otro tipo de complicaciones que sí que pueden hacernos ir un poquito más allá, pero si no, realmente mientras realizamos ese tipo de evaluaciones que puede llevar tiempo, esa persona en principio puede seguir participando en su deporte, que es lo principal que buscamos aquí. Si esa lesión ha sido hace más de 2 años, creo que tendríamos que hacer la misma evaluación, pero lo que tenemos que valorar también es si hay dolor, si hay debilidad, a nivel psicológico cómo está esa persona, si tiene seguridad sobre la pierna o sobre el brazo, sea lo que sea que estemos testeando, si tiene seguridad a la hora de moverse, a la hora de hacer un test, a la hora de hacer trabajo de fuerza, a la hora de participar en su deporte, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenemos que valorarlas, desde el dolor, desde las molestias, hasta el nivel psicológico. Y tenemos también que intentar, también deberíamos hacerlo con la persona que hace más de 2 años que se lesionó, pero bueno, quizás menos relevante, es cómo fue todo el proceso de rehabilitación que realizó. Porque a partir de ahí, cada uno de nosotros podemos valorar si ese proceso de rehabilitación fue mejor o peor, o si puede tener algo que ver con esas condiciones que está presentando de dolor o de debilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez tenemos todo esto, si la respuesta realmente es no a todo esto, esta persona se encuentra bien, esta persona no tiene ningún problema, no tiene ningún dolor, no presenta ninguna de estas cosas, realmente sí que podemos seguir monitorizando, como hemos hecho con esa persona al principio, que no presentaba ninguna lesión pasada, permitirle que siga participando en su deporte, que siga participando en las actividades que tiene que participar, pero seguir monitorizando esas asimetrías y ver cómo se comportan, ¿vale? Para observar cambios. Una vez más, toda esa observación y monitorización de las asimetrías lo trataremos en la segunda parte de este tema de asimetrías, que lo sacaremos en 2 semanas. Por lo tanto, si esa persona sí que presenta con esto, normalmente yo lo que sí que hago es tanto comunicarme con el equipo de medicina deportiva como con el médico, como con los entrenadores y decir: mira, esta persona en principio no va a jugar, no va a participar hasta que nosotros no nos demos cuenta de realmente qué puede estar pasando. Si esta asimetría tiene algo que ver con una mala rehabilitación, con una lesión que sigue latente ahí que puede provocar un problema, o simplemente con que esa persona no está preparada para volver a jugar, que presenta algún déficit que pueda ser real y que nosotros tenemos realmente que atacar eso antes de que esa persona se pueda volver a meter en pista. Aunque esa persona ya está jugando en pista durante 1 año, si ha estado jugando con dolor, una de las cosas que suceden muchas veces con lesiones es que una persona se ha lesionado ya hace 3 meses, ¿vale? Una lesión puede tener diferentes niveles de gravedad. Puede tener un nivel 1 que le permita seguir jugando con dolor y molestia, y poco a poco, a través del sobreuso, convertirse en una lesión de nivel 5 que no le permita jugar para nada, ni siquiera andar. Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta también, y cuando se presentan estas cosas, junto al tema de la asimetría, que hemos analizado lo primero, que es un dato objetivo que podemos ver nada más hacer un test, podemos empezar a monitorizar todo, sacar a esa persona del deporte, que es lo que va a lesionar a esa persona realmente, y empezar a mirarlo con esas lentes, ¿vale? Si no nos encontramos nada al final, pues para adelante. Si presenta dolor, molestias, debilidad, probablemente te vas a encontrar alguna cosa. Por lo tanto, es más seguro tener a esa persona fuera del campo. Tenemos que tener en cuenta también otra cosa, y es que el dolor es normal en el deporte de alta competición. No es normal en un deporte que no se practica con mucha frecuencia, con una persona que simplemente es amateur, que juega un par de veces por semana. No, con una persona que está jugando 5, 6 veces por semana, que tiene 2 o 3 partidos, que viaja, etcétera, etcétera, depende del nivel que te encuentres, sí que es normal. Si has trabajado a un nivel medianamente elevado, vas a encontrarte con que estas cosas suceden, porque estamos exponiendo a todos los tejidos a muchísima tensión, a muchísimos estímulos,
y eso va a suceder simplemente por esa acumulación de volumen, ¿vale? Y eso es un problema. O sea, no, está claro que no podemos decir que no es un problema, pero es el deporte de rendimiento y eso es a lo que te expone muchas veces, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, cuando estamos analizando al deportista también tenemos que tener todas esas cosas claras. O sea, que ese es un poco el árbol de decisión que yo sigo a la hora de controlar el tema de las asimetrías. ¿Por qué me gustan las asimetrías de una manera? Lo primero, no me gustan porque mucha gente tiende a hacer alarmismo con ellas. La segunda parte, y por la cual sí que me gusta, es porque son un dato completamente objetivo que no necesito yo que un deportista que no conozco de nada me tenga que decir algo, porque no tiene la confianza para decírmelo, pero yo puedo observarlo directamente. Es un dato, es un número que me dice claramente que esta persona está aterrizando más en una pierna que en la otra, o está, tiene mayor impulso en una pierna que en la otra, porque está haciendo ese salto de X manera. Y esa persona no me conoce de nada y yo puedo sacar ese dato de esa persona. Y a partir de ahí ya sí que me meto en ese árbol de decisión y sí que empiezo a indagar un poco y a preguntar y buscar cosas del pasado, ¿vale? Porque son las que van a marcar realmente los problemas del futuro. Así que nada, hay dos preguntas también que siempre me gusta responder. Esto va a hilar un poco más con la segunda parte que hemos dicho. Además, lo trataremos en el siguiente podcast también porque puede ser muy interesante preguntarle a unas personas que han hecho todos estos tests. Pero hay dos cosas. La primera, deberíamos solucionar estas asimetrías. Es decir, vamos a decir que nos encontramos con una persona que ha llegado hasta el punto rojo que yo he marcado, que es el final, que es el de no puede jugar, tenemos que seguir evaluando. Y la pregunta aquí sería, ¿debemos realmente solucionar estas asimetrías? ¿Son estas asimetrías el problema? ¿O cuál puede ser el problema? ¿O es la asimetría simplemente una prueba de que hay un problema subyacente que es la que está causando esa asimetría? ¿Vale? Porque muchas veces cuando nos planteamos el tema de solucionar asimetrías, una de las cosas que suceden es que muchos entrenadores van a lo que entra por tu cabeza lo más rápido, que es tenemos que hacer más trabajo unilateral, tenemos que meter más volumen en una pierna que en la otra, etcétera, etcétera. Cosas que parecen muy sencillas, pero que si miramos un poco la experiencia y la literatura también, nos encontramos en que ese trabajo que parece tan sencillo de hacer para realmente solucionar esas asimetrías acaba provocando más asimetrías que otra cosa, comparado con un trabajo bilateral en el que se mantienen o incluso disminuyen esas asimetrías, ¿vale? Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta eso, porque no estamos solucionando una asimetría en un cambio de dirección o un salto vertical a través de hacer más trabajo de fuerza lenta, ¿vale? Eso no funciona así, no es tan sencillo. Al igual que para tú mejorar el salto vertical no puedes hacer simplemente sentadillas, porque es un estímulo diferente al del salto vertical. Solo haces sentadillas, no mejorarás tu salto vertical, salvo que seas un tío que se acaba de levantar el sofá por primera vez en su vida. Tienes que ir a pista y saltar, ¿vale? Entonces es algo muy similar a esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo ya de por sí no es simétrico. Tenemos que tener en cuenta que tanto tenemos una serie de órganos en un lado, una serie de órganos en el otro, nuestra caja torácica está más abierta en un lado que el otro, vamos siempre a tender a colocarnos en una posición u otra en la cual vamos a poner más peso sobre la pierna izquierda o la pierna derecha, dependiendo un poco de cómo nuestro cuerpo esté orientado, de las actividades que hagamos diariamente, del deporte que practiquemos, de cómo nos encontremos en nuestro día a día, si estamos más sentados, si estamos más de pie, si estamos de rodillas, lo que sea que estemos haciendo cada día. Eso va a determinar muchísimo nuestras asimetrías. Y todo ser humano de este planeta, y sobre todo deportistas, van a presentar con asimetrías. ¿Por qué? Porque son compensaciones que se producen a nuestro movimiento. Son un resultado que se produce para rendir mejor. Y también rendir mejor significa para muchas personas ir a caminar al trabajo o hacer lo que hagan cada día. ¿Vale? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Las asimetrías son normales, ya lo hemos comentado antes. Además, en las investigaciones incluso se tiene en cuenta. Por encima de X porcentajes cuando se han observado algunas cosas. Perfecto. Por encima de X porcentaje deberíamos empezar a indagar un poco más a fondo. Cuando presentamos una asimetría del 2, 3, 4, 5, 6%, es algo completamente normal. ¿Monitorizamos esa asimetría? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que no hay que alarmarse en ningún momento, ¿vale? Eso es lo que es un mensaje muy sencillo, yo creo que la mayoría de personas que estéis escuchando este podcast lo sabéis, pero que hay que remarcarlo muchas veces porque la mayoría de personas no lo saben. La segunda parte es que esas compensaciones que acabamos de decir, lo que ya lo hemos dicho, pero esas compensaciones que se producen, porque una asimetría es una compensación, son adaptaciones. Es decir, esa
compensación es una adaptación que se produce a algo. Por eso tenemos que seguir analizando después de encontrar esa simetría. Normalmente, esas compensaciones son adaptaciones al movimiento que nosotros hacemos cada día. En otros casos, esas compensaciones pueden producirse a través de dolor y lesión. En ese caso sí que tenemos que seguir investigando, como hemos dicho. Pero tenemos que tener esto en cuenta, y es que una compensación es una adaptación. Y por último, es que, y esto sigue a la misma pregunta, ¿es realmente una compensación o una asimetría es algo malo? Muchas veces pensamos que es algo malo, pero como hemos dicho, si es una compensación producida como adaptación a un movimiento que nos hace rendir mejor, tenemos que pensar que es probable que esa adaptación mejore nuestro rendimiento, mejore nuestro día a día, mejore nuestra capacidad de movimiento, porque la hace más eficiente. Todo va a depender de por qué se esté produciendo esa compensación, a qué se está adaptando el cuerpo, ¿vale? Y en muchos casos, esas compensaciones que se producen son buenas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es bastante más listo de lo que lo somos nosotros y se adapta a varias cosas. Es posible que en un futuro esa compensación que a nosotros nos ha servido tanto ahora no sea tan útil. Por eso en muchos casos muchos deportistas cuando dejan de practicar su deporte se encuentran con problemas que no tenían en el pasado, pero que sí que los tienen ahora. ¿Por qué? Porque esas compensaciones que han conseguido no les fueron tan útiles. Pero tenemos que estar conscientes del contexto en el que estamos trabajando, ¿vale? Y la última parte, y es para mí es la más interesante pregunta de responder, porque además es que no hay una respuesta que sea que chequee las cajas de todo el mundo, que chequee todas las opciones, ¿vale? Porque realmente tenemos que pensar muchísimo más allá, y es que podemos realmente solucionar estas asimetrías. Y ahí está la clave. Muchas veces, como preparadores físicos, nos pensamos que conocemos el cuerpo y que con el trabajo que nosotros hacemos podemos conseguir las adaptaciones que queramos. Eso ya es bastante prepotente pensarlo. Ya lo vimos con el trabajo de fuerza, pensar que con X porcentaje de la carga yo voy a conseguir X porcentaje o X porcentaje de mejora en X cualidad que yo estoy buscando mejorar en la pista, cuando sabemos que eso es completamente incierto. Es más, es que no está probado en ningún momento que yo hago el 60% a máxima intensidad, voy a mejorar la velocidad a la cual yo soy capaz de despegar en vez de la cantidad de fuerza que soy capaz de... No tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Por qué? Eso ya lo vimos, podéis echar un vistazo al podcast con Vadillo, al podcast que hice yo después, analizando todos los problemas del VBT y el podcast acerca de la potencia, ¿vale? Esos podcasts te lo van a aclarar perfectamente, pero no podemos tener un outcome, es decir, un resultado claro al trabajo que nosotros realizamos. ¿Qué pasa con las asimetrías? Como hemos dicho, son compensaciones, son adaptaciones que se producen a algo que sucede muchas veces en nuestro día a día. Por lo tanto, si utilizamos cualquiera de las aproximaciones que se utilizan muchas veces, por ejemplo, PRI, DNS, se utilizan muchas veces para intentar atajar estos problemas. Imaginémonos, quitando esas cosas que son más técnicas, que se intenta hacer un trabajo unilateral, que nosotros realmente estamos haciendo un trabajo de fuerza, de movilidad, de tal y que de cual, con el cual conseguimos, dentro de un test de CMJ, mejorar esas asimetrías. Es decir, conseguimos igualar esas piernas un poco más. Pasamos de un 6% a un 1% de diferenciación de las piernas. Con un deportista que lleva jugando 5, 6 años a su deporte, 7, 10, ¿realmente crees que en el momento en el que vuelva a la pista no van a volver a producirse esas compensaciones? Es más, hay algo que pensar. ¿Realmente crees que nosotros, a través de modificar su manera de moverse, no vamos a estar exponiendo a ese deportista a un problema en el futuro? Cuando ese deportista se ha movido de una manera siempre, digamos, sin ningún problema, y de repente le hemos dado una manera de moverse diferente a través de un trabajo que nosotros hemos hecho. ¿Crees que realmente eso no puede ser un problema? Porque es como sacar a un tío de la pista durante 10 meses, ponerle 5 o 10 kilos encima y volver a ponerlo a jugar directamente. Podemos hacer una adaptación a la carga, al juego, etcétera, etcétera. Pero lo que va a pasar probablemente si hacemos eso bien, que es esa adaptación, es que esa persona va a volver a conseguir esa adaptación y esa compensación que tenía antes, porque va a buscar maximizar su rendimiento y eso va a volver a pasar. En el caso, como hemos dicho, de que esa asimetría simplemente se deba a una compensación y que sea una cosa sana y que simplemente busque mayor rendimiento, que no responda a una lesión. Vale, entonces, mi opinión
es que en la gran mayoría de los casos no podemos solventar esas asimetrías. Sobre todo cuando nos encontramos con deportistas sanos. Cuando nos encontramos con un deportista que tiene esas adaptaciones, esas asimetrías, por culpa de una lesión, vamos a solucionar esas asimetrías solucionando los problemas subyacentes que pueda tener. El problema no es la asimetría, los problemas están mucho por debajo. La asimetría simplemente es algo que se muestra como una respuesta a esos problemas que puede haber por debajo. ¿Vale? Entonces, en una persona sana no deberíamos buscar esa compensación de las asimetrías en la gran mayoría de los casos, salvo que provoquen un problema. No lo podremos hacer realmente si esa persona está participando en su deporte con la frecuencia que debería y a un nivel que le permita competir. No lo vamos a conseguir porque su deporte manda, porque manda lo que hacemos más veces al día durante más tiempo, más que hacer 30 minutos al día de X trabajo de compensación o de mejora de esas asimetrías. Lo que hacemos el resto de 24 horas al día o de 23 horas al día que nos quedan va a marcar, va a determinar mucho más todo ese efecto sobre las asimetrías, incluso en el lado de la cama que dormimos y en el lado de nuestro cuerpo que dormimos, que son cosas incluso en las que te podrías meter a pensar, ¿vale? Entonces, esta es un poco mi teoría, mi práctica con el tema de las asimetrías. Una vez más, la semana que viene, preparaos porque va a ser un podcast de la leche, va a estar súper guapo. Y luego además volveremos yo solo a tratar de las asimetrías, tanto analizando el podcast que hemos tenido, como hablando un poco más a través de cómo a mí las asimetrías me son útiles para monitorizar el desarrollo de un deportista y el periodo competitivo de un deportista. Así que nada, como siempre, abajo tenéis el código de descuento Spanier10 de Bitruf, que tenéis un 10% sobre el encoder y sobre todo lo que hay en la web de Bitruf, los programas de entrenamiento, los 3 programas de entrenamiento. Tenéis la comunidad Lift también, tenéis un 15% de descuento dentro de la comunidad Lift de Leandro, que es una pasada, la única formación que he apoyado desde siempre, así que la tenéis ahí y nos vemos en el próximo podcast.